Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Amigos televidentes, muy buenos días. Les saluda a Ricardo Salmerón. El licenciado Carlos Croes cumple con unos compromisos, por eso no está la mañana de hoy acá en su programa Regiones, pero ya tenemos listo al invitado del día de hoy, el diputado Juan José Marín, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, representa al Estado Guárico, ¿no? Usted es elegido por el Estado Guárico. Bueno, diputado, está planteado un diálogo, está planteado un acercamiento. La oposición no lo llama diálogo todavía, pero sí como un primer acercamiento entre estas dos partes que están en conflicto en nuestro país, el oficialismo y un sector representado por la Mesa de la Unidad y la oposición. Desde su punto de vista, de lo que se maneja dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿qué es negociable y qué no es negociable para ustedes en esa mesa de diálogo? Sí, en principio, cuando uno va a una mesa de diálogo, va apercibido de que hay que discutir primero con una altísima disposición y con una capacidad de tolerancia, de respeto. Y cuando ya se ha establecido el respeto como mecanismo fundamental, el respeto es hacia el Estado de Derecho, hacia el marco de la Constitución. Para nosotros no es negociable bajo ninguna circunstancia la constitucionalidad, lo establecido en el Estado democrático, social, de derecho y de justicia que está establecido en nuestra Constitución. De manera que eso es el marco. Nosotros desde un principio hemos advertido que no le tememos al diálogo con quien sea, solo que en el marco de la democracia, en el marco del respeto, en el marco de la constitucionalidad. Ese es el marco nuestro. Hay varios temas que la oposición ha colocado en el tapete para ser discutidos en esa mesa de diálogo, en ese primer acercamiento. Uno tiene que ver con los denominados presos políticos para uno, para otros son políticos presos. Porque hemos visto en los últimos días que se han dado algunas medidas a favor de algunas de estas personas que estaban detenidas y que ya en este momento están libres. Pero hay otros que son como emblemáticos, caso Antonio Ledesma, caso Leopoldo López. En este caso, ¿qué cree usted que está trabando allí la posibilidad de que se pueda otorgar la libertad a estas personas? La comisión del delito no es lo mismo que una persona en el desarrollo de sus derechos políticos pueda extralimitarse en el discurso, pueda llegar incluso a cometer algún delito del tipo de difamación o injuria. Eso tiene una connotación, eso tiene una valoración política y legal. Pero cuando la comisión del delito tiene que ver con pérdidas de vida humana, con homicidios, con asesinatos, ya eso es una situación mucho más delicada que para nada puede servir de atenuante el que se esgrima que se cometió un delito que se llamó a cometer homicidio en función de un objetivo político. De tal manera que cada caso tendrá su evaluación porque cada caso tiene circunstancias distintas. En esta situación lo importante es que se va a abordar el problema de manera individual, particular. Repito, cada caso tendrá una evaluación dadas las circunstancias que rodearon cada hecho. La Asamblea Nacional está realizando algunas acciones que podrían conducir a un posible enjuiciamiento o sanción política del presidente de la República. Sí, mira, yo tuve la suerte de ser constituyente. Fui constituyente, estuvimos discutiendo el texto constitucional aprobado en el 99. Y allí establecimos en el artículo 5º el principio de la soberanía que reside intransferiblemente en el pueblo. En este caso, el soberano entonces es el pueblo, quien elige, quien evalúa y quien deroga o revoca ese mandato que le asigna a los funcionarios de elección popular. En este sentido, le está dado entonces solo al pueblo, en función de que en él recae la soberanía, el enjuiciamiento, la valoración de la gestión política
de un mandatario. Ese enjuiciamiento podría ser lo que es la figura del referéndum revocatorio. Exactamente. Por allí se materializa esta competencia exclusiva del pueblo. La oposición señala que esos caminos hacia el referéndum revocatorio están siendo bloqueados precisamente por el oficialismo. Mira, no, parte incluso de la misma oposición, la gente de Súmate publicaron un cronograma donde se establecía la cantidad de tiempo, el tiempo que debe invertirse. Y esos 260 y tantos días son los que ocupan el proceso para lograr el referéndum. La oposición, lo hemos repetido reiteradamente, inició el proceso 4 meses después de que se inicie el tiempo útil para este proceso. No es culpa nuestra que ellos hayan perdido 4 meses y que su objetivo doble, primero de convocar al referéndum revocatorio y luego que se realice en el año 2016, no se pueda materialmente cumplir, ¿no? En todo caso, el referéndum es una posibilidad que se da, que se establece. No está decretado que debe darse a juro, no, debe cumplirse en una fase. La primera fase ya fue cubierta, se establecieron allí comisión de delitos graves, pero nada más y nada menos que 600.000 personas que fueron registradas allí por vía de firmas planas. Bueno, la oposición dice que fueron personas enviadas por el oficialismo. Tenemos que hacer una pausa, al regreso me contesta esto y también vamos a conversar acerca del Estado Guárico, porque usted es representante justamente de esta entidad. Vamos a una pausa, amigos, y ya venimos con más de Regiones. Estás viendo Regiones. En Regiones, el diputado Juan José Marín del Partido Socialista Unido de Venezuela conversábamos sobre un tema bastante polémico que ha sido el de las firmas que recogió la oposición para la posible activación de este referéndum revocatorio. Usted señalaba una cantidad importante de firmas que no serían válidas, que ustedes han descubierto según los estudios que ha hecho el Partido Socialista Unido de Venezuela, que son firmas que podemos decir que son ilegales, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, estas firmas fueron avaladas, este proceso fue avalado por el Consejo Nacional Electoral y tenemos entendido que es uno de los consejos nacionales electorales más automatizados del mundo y que en todo momento siempre han estado a la cabeza en lo que tiene que ver con la tecnología de punta justamente para evitar este tipo de fraudes. Entonces, ¿qué pasa después que estas firmas son aprobadas por el CNE y de repente aparecen que entonces son falsas? No fueron aprobadas por el CNE, fueron recibidas por el CNE con una declaración de la oposición de que habían sido auditadas, estrictamente auditadas. ¿El CNE no hizo su propia auditoría de esas firmas? Luego que las recibe, y luego que las recibe, las audita y arroja el resultado, no solo de firmas planas, sino de personas fallecidas que aparecieron firmando, personas que fueron inhabilitadas civilmente, que no podían aparecer firmando, personas que están privadas de libertad, personas fallecidas, personas que fueron y dijeron yo no firmé, fueron... Pero con todo y eso se establece una fecha para la recolección de ese 20%, es decir que el requisito de esa primera 1% de la firma se cumple por parte del CNE, ¿no? Una vez que se depura, se hace el cálculo, pero en paralelo se desarrolla un proceso que tiene que ver con la defensa del derecho de los electores y que es la comisión de estos delitos. Si se comprueba que fueron cometidos más de 600.000 delitos, no puede ser que esta situación quede impune. O sea, no puede haber delitos sin delincuentes. Y eso fue lo que hizo el Partido Socialista Unido de Venezuela, fue lo que hicieron los ciudadanos que reclaman, primero, que fueron usurpadas su identidad, que parientes muertos aparecieron firmando, y se exige entonces que se asuma por vía de la jurisdicción penal la sanción de estos delitos. Eso es lo que provoca entonces una decisión de suspensión, de diferimiento
de esta primera fase. Son estas sentencias que aparecen en el estado Aragua, en el estado Carabobo y también en el estado Bolívar, que según ha señalado también la misma oposición, no son los organismos que deberían haber dado estas sentencias para impedir la realización de esta recolección de firmas. Es una insistente conducta por parte de la oposición cometer delitos y luego reclamar la impunidad. No puede ser. Aquí hay una comisión de delitos y hay que asignar responsabilidades. Eso es lo que hemos hecho nosotros, que se cumpla lo establecido en el marco jurídico. Diputado, vamos al estado Aragua, que es justamente, estado Guárico, perdón, que es justamente el que usted representa. Acá leyendo algunas informaciones que nos ofrece el equipo de producción, nos dicen, esto es del 4 de octubre, justamente el mes que acaba de finalizar, en menos de 90 días, 11 secuestros de productores agrícolas en esta entidad. El tema de la inseguridad y qué se está haciendo desde la Asamblea Nacional o qué están haciendo ustedes como diputados para poder frenar esta situación en la entidad. Sí, mira, la situación en nuestro estado ha venido desarrollándose desde el punto de vista de la protección integral del pueblo, sobre todo a los productores del campo y la caracterización fundamental que se ha desarrollado allá era el desarrollo de planificación delictiva desde la PGB. Y se demostró que que guardaba una relación directa, repito, en el centro penitenciario como centro de planificación del delito y luego con bandas que estaban desarrollando ya la materialización del delito. Delincuentes que siguen delinquiendo dentro del mismo penal. Una de las bandas más fuertes que estaba en el estado Guárico, en ese modus operandi, se planificaba en el PB y se ejecutaba luego por estas bandas, fue desarticulada. Me refiero a la banda del Picure, ¿no? Y luego de esa desarticulación han venido desarrollándose a través de la coordinación del gobernador Ramón Emilio Rodríguez Chacín, planes con los cuerpos de seguridad nacional y se han ido desarticulando otras bandas. Esa fue una primera fase que garantizó que la operatividad delictiva fuese atacada muy fuertemente y de manera muy contundente, ¿no? Y faltaba la otra parte, la otra fase, que es la de la planificación. Recientemente se acaba de cumplir una de las tareas más importantes en este sentido. Yo me quiero referir pues a la parte de la pacificación de la Penitenciaría General de Venezuela, un reconocimiento a nuestra camarada ministra Iris Varela, quien logró no solo ocupar la PGB, desalojarla, pacificarla, sino que lo hizo sin derramamiento de sangre, que era una de las grandes dudas y expectativas que existían, porque, bueno, algunos pájaros de mal agüero indicaban que la única vía para pacificar la PGB iba a ser, bueno, bajo un inmenso baño de sangre, ¿no? Bueno, se dio de manera pacífica, no hubo un solo herido, se desalojó y se está estructurando pues, un plan de recuperación importante. El tema de la PGB es bastante polémico, hay otras voces que señalan que la situación no está controlada del todo dentro del penal, incluso nosotros acá en el noticiero recibimos a veces llamadas de familiares que están a las afueras de la PGB preocupados quizás por la acción que se está realizando en el interior justamente de este penal, pero lamentablemente llegamos al final del programa, diputado. En otra oportunidad con mucho gusto lo volvemos a invitar y seguimos conversando con estos temas tan interesantes. Seguro. Juan José Marín, diputado de la Asamblea Nacional, Partido Socialista Unido de Venezuela, representación del Estado Guárico. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.